Ahora vamos a relajar la condición de homogeneidad, aquella que decía que todas las cantidades termodinámicas eran función de, digamos, del tiempo o a lo sumo de las funciones de estado, pero en ningún momento habíamos dicho que fueran funciones del punto. Entonces vamos a relajar esa condición que vuelve al cuerpo homogéneo en sus propiedades termodinámicas para que sean ahora funciones del punto, es decir, vamos a representar toda esta misma idea de la que habíamos hablado en la clase anterior, tomando a las cantidades termodinámicas y al cuerpo mismo como un campo que puede ser material o espacial. Nosotros vamos a empezar ahora con la idea espacial, pero después también la vamos a reescribir todo esto en el campo material. Entonces, lo primero sería hablar de la primera ley o primer principio de la termodinámica, en el que vamos a suponer que existe una energía interna, que no voy a usar la letra U así, porque con esta letra U nos referíamos al tensor de estiramiento en la descomposición polar, pero voy a usar una U manuscrita de esta manera, que por supuesto ahora, además de depender del tiempo, dependerá de la configuración que tenga la parte del cuerpo en un instante t dado. Esto entonces será llamado energía interna contenida en la región P sub t. Recordemos, tenemos el cuerpo, o una parte del cuerpo P sub t en el instante t, y entonces la energía interna total que tendrá el cuerpo en el instante t estará dado por este escalar, que por supuesto dependerá del tiempo, y también, digamos, vamos a suponer enseguida cómo pasamos al campo, pero vamos a suponer que este valor es lo que antes calificábamos con la letra U o llamábamos con la letra U, es decir, la energía interna completa de un cuerpo. Es exactamente lo que ocurría en la termodinámica tradicional y clásica de toda la vida. Entonces, el primer principio de la termodinámica lo vamos a poder poner de esta manera, donde esto será, como dijimos recién, la energía interna, esta, o sea, en realidad sería el cambio de energía interna, la derivada respecto al tiempo, la energía interna, esta es el cambio de la energía cinética del cuerpo, este será el trabajo hecho por las fuerzas externas, recuerden las que corresponden a las de contacto y a las de cuerpo, y este que está aquí será el calentamiento, o digamos lo que representa la entrada de calor, el flujo de calor que tiene las unidades de potencia, pero no se refiere a una potencia mecánica, es decir, tiene que ver con la parte de calor. Dado que nosotros ya habíamos visto quién era la energía interna en el cuerpo a instante t, lo habíamos puesto como esta integral, y el trabajo o la potencia hecha por las fuerzas externas también lo habíamos puesto, lo habíamos estudiado ya. Vamos a ponerlo, sí, así directamente. Entonces era la parte que corresponde al contacto, es la integral de superficie, vamos a poner así, de lo que ya habíamos visto en el teorema de la energía, que también esto iba a ser igual a la potencia interna más la derivada de la energía cinética. Entonces, para poder poner en el primer principio la parte que corresponde a la energía cinética, fíjense que nosotros habíamos hablado de una potencia que le sacábamos, decíamos que el W punto era la potencia mecánica que no iba a parar la energía cinética, y ahora lo estamos poniendo de manera extensa, es decir, ponemos los dos términos. Esto es interesante porque vamos a hacer una construcción mucho más general que de partida ya tiene en cuenta efectos cinemáticos en la mecánica, y por supuesto todo esto va a desembocar en una teoría del no equilibrio, ni térmico ni mecánico. Entonces, para poder, ya tenemos digamos, al menos ya tenemos este y este, nos falta ver quién es este y quién es este que está aquí, de la energía interna. Veamos entonces que a la energía interna la podemos poner de esta manera, la integral de volumen de una cantidad de energía interna local que la vamos a llamar con la letra epsilon, que como siempre reservamos las latinas, perdón, las griegas minúsculas para escalares, que será una función, un campo escalar, que dependerá tanto del punto como del tiempo, así como la densidad, de la misma manera. Esto será
evaluado en el instante t. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que estamos suponiendo es que cada punto del cuerpo tendrá una energía interna dada por el valor que tome esta función e, y entonces la energía interna total será la suma, que se transforma en una integral, extendida a todo el volumen en la configuración deformada del cuerpo. Y ahora descompongamos el flujo de calor. Fíjense, yo no lo pongo como una derivada, pues ya supongo que es un flujo, una cantidad que tiene unidades de potencia. Así que vamos a poner acá 1, 2, 3 y ahora hagamos 4. Así. Entonces el calor, el calor que entra o sale en el cuerpo en el instante t, lo vamos a poner como una integral que está compuesta de dos partes. Una que tiene que ver con una integral de superficie cerrada en el contorno a tiempo t, así, de esta manera, lo mismo que ocurre con la integral de la potencia de contacto, de un vector que vamos a llamar flujo de calor, vector flujo de calor, y esto sí es una integral de flujo, en la superficie S, o a veces también le pongo A, más otro término, que es una integral de volumen, en la región P sub t, de un escalar que vamos a llamar R, que por supuesto será un campo, vamos a ponerlo explícitamente. Q es un vector que depende de X y de T, y R también es un escalar que depende R. Bueno, fíjense, yo estoy usando R. Bueno, el único caso, R va a ser esto, no hay duda. Es un escalar, no es un vector, que será el flujo de calor que entra por radiación. Y en cambio, Q será el flujo de calor que entra en el cuerpo a través de la superficie. Por ejemplo, conducción. El flujo por conducción, este que está aquí, corresponde, fíjense, tiene la analogía con la parte mecánica con las fuerzas de contacto, con el vector de tracción. Y el flujo de radiación tiene que ver con las fuerzas de cuerpo. Así que entonces a este le vamos a llamar vector flujo de calor, y a este que está aquí, y a este le vamos a llamar calentamiento radiativo. El calentamiento radiativo tiene que ver justamente con eso, con radiación, y este tiene que ver con conducción. Ponemos ahora esta idea, fíjense que vamos a tomar el calentamiento del cuerpo como menos el vector Q, porque vamos a tomar positivo al calor Q que entra en el cuerpo. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros cuando hagamos el flujo de calor, si este fuera el vector Q, que está en el borde del cuerpo, hacia afuera, lo que está haciendo el cuerpo es perder calor. Por lo tanto, el valor positivo de Q, como siempre se toma la normal exterior a una superficie, le introducimos un signo menos adelante. Por lo tanto, toda esta integral que está acá es todo el flujo de calor que está entrando por la superficie, digamos, contorno de P sub t en el instante, digamos, en la configuración actual del cuerpo. Si se quiere una analogía con el electromagnetismo, es exactamente la misma operación que se hace, por ejemplo, con el flujo eléctrico magnético a través de una superficie. Esto incluso es mucho más intuitivo y natural definirlo así que la idea de Maxwell de definir el flujo para incluirlos en sus ecuaciones locales en la electrodinámica. Entonces ahora, si ponemos todo junto, ya tenemos los cuatro elementos. 1, la energía cinética. 2, la potencia mecánica. 3, la energía interna. Y 4, el flujo o el calentamiento del cuerpo. Lo introducimos todo en la ecuación del primer principio, en la relación que corresponde a la conservación o sea, el primer principio, recordemos, es la conservación de la energía, ya no como teorema, sino como ley, porque estamos introduciendo y postulando la existencia de un trabajo que no es mecánico, la parte térmica. Y entonces, al ponerlo todo junto, podremos escribir de esta manera. Todo esto, o sea, esta es la derivada tanto de la energía interna como de la energía cinética. Esto es el flujo de calor que entra por la superficie a través del vector Q y de manera radiativa en el volumen a través del escalar R. Esto va a ser en P sub t, y nos faltaría más la parte del trabajo mecánico, es decir, más, pongámoslo aquí, esto será en el contorno
P sub t y esto se da en P sub t. Bueno, esto que yo estoy poniendo aquí no es más que el primer principio puesto como manera integral del lema de Reynolds. Entonces podemos derivar, fíjense que acá aparece la densidad, lo mismo que aparece acá. Recordemos que cuando tenemos un volumen espacial, la densidad la podemos tomar como una constante y solamente, y el volumen y el elemento de volumen también, y derivar solamente el campo que aparece adentro solo. Por lo tanto, los dos primeros términos que aparecen a la izquierda los vamos a poder poner de esta manera. La integral que corresponde, vamos a hacer así, la integral que corresponde a la energía interna la vamos a poder escribir de esta manera, como la integral de volumen de este escalar, así. Y lo mismo, ya habíamos visto que la energía, vamos a hacer, a ver si me entra, sí, vamos a poner acá, la derivada respecto del tiempo de la energía cinética, en la configuración actual, terminaba siendo la integral de superficie de t de esta manera. Esto ya lo habíamos visto, de hecho, esto era el teorema de la energía mecánica pura. Entonces, al reemplazarlo aquí, la energía cinética en este término me va a aparecer este que está aquí y este que está aquí. Por lo tanto, al ponerlo van a cancelarse por ecuación de movimiento. Es simplemente introducir la ecuación de movimiento. Y entonces el primer principio se simplifica y queda mucho más corto escrito de esta manera. La primera integral de energía interna va a quedar idéntica. Y esto va a ser igual, vamos a poner la energía cinética acá, menos la integral de la potencia interna, igual solamente al flujo de calor, porque la parte mecánica, a través de la ecuación de movimiento, se canceló usando el teorema de la energía. Es decir, donde estas dos integrales son integrales de volumen, me cansé de poner la integral triple, lo pongo como una sola integral. Esta es una integral de superficie cerrada en el contorno P sub t, que es el borde de la región P en instante t, y esta por supuesto también será una integral de volumen. Esto que está aquí es exactamente lo mismo que poner el primer principio de esta manera, que está aquí, ¿sí? Y es la forma, digamos, en la que ponemos el primer principio en la termodinámica, pero aquí ya hicimos uso de la energía cinética. Estamos considerando que el cuerpo sí va a tener energía cinética, ya sea interna o global. Ahora bien, si nos fijamos, esta todavía es más fácil que lo que hicimos con la ecuación de movimiento. Por el teorema de Gauss, la integral de superficie cerrada en el contorno P sub t del vector flujo de calor en la superficie, usando el teorema de la divergencia, lo podemos poner como la integral de volumen de la divergencia del vector en cuestión, que es el flujo de calor, de esta manera. Esto es por Gauss. Y entonces transformar esta relación que tenemos aquí, poniéndola, digamos, toda como una integral de volumen, y usando los mismos argumentos que antes, vamos a ponerla, transformar a esto en una ecuación local. Entonces, en principio, esta relación, esta que está aquí, se transformará en esta, donde pasé, acá hay un menos, ¿no es cierto? Entonces en la integral cuando la paso al lado de la izquierda, esta parte se transforma en un más, y esta como está con un más se transforma en un menos, me queda de esta manera, y como todo esto vale para todo volumen P sub t, entonces resulta que encontramos la forma local del primer principio de esta manera, que es el primer principio de la termodinámica en forma local. ¿Esto qué quiere decir? El cambio de energía interna va a ser igual a la potencia interna, que involucra al tensor de tensiones y al gradiente de velocidades, a la parte simétrica del gradiente de velocidades, más la parte de flujos térmicos que se vienen por conducción y por radiación a través del escalar R. Esto es el primer principio. La segunda ley o segundo principio ya lo habíamos establecido como aquella desigualdad que imponía al flujo de calor un valor máximo dado por el parámetro beta, o si queremos hacerlo más fácil lo podemos poner como la temperatura que poníamos con la letra T por la entropía S, ese punto, ¿no es cierto? La derivada de la entropía respecto del tiempo.
Si pasamos a campos, vamos a ver que la propia entropía o el propio flujo de entropía S lo podemos poner como dos integrales. La primera que la vamos a poner así, con esta letra J, que será el flujo de entropía en el cuerpo P sub T, y la segunda como una producción local de entropía con esta letra H del cuerpo en P sub T. Entonces, esto será el flujo y esta será la producción interna de entropía. De la termodinámica tradicional se sabe que la producción de entropía interna siempre tiene que ser positiva, es decir, esta cantidad que aparece aquí siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Será cero justamente cuando el proceso sea reversible, recordemos, ¿no? Aquí lo mismo, en las desigualdades aparece cuando esto podría ser de manera reversible. Así que si nosotros despejamos esto que está aquí en términos de la entropía y tenemos en cuenta esta producción interna, veremos que se tendrá que dar esto, es decir, del despeje de aquí, y como ya habíamos dicho que la producción interna tiene que ser positiva, esto tendrá que ser positivo, lo cual quiere decir que ese punto tendrá que ser mayor o igual a el flujo de entropía. Pongamos también cómo es la naturaleza de la entropía, que es una cantidad extensiva, por lo tanto, el pasaje a la forma integral de la variación de entropía la podremos poner como la integral de volumen de la densidad por una cantidad que vamos a llamar eta respecto del volumen, y acá me estoy equivocando, esto no va con una derivada, esta es la entropía. La entropía entonces será la suma de las partes de la entropía de cada punto, ¿no? Con eta, llamada densidad de entropía, o entropía específica, que por supuesto será un campo que dependa de la posición x y del tiempo t. Un campo escalar, por supuesto, ¿no? De igual manera, vamos a llamar al flujo de entropía, lo vamos a poner de manera integral, recuerden esto es en el cuerpo T, de esta manera, donde ρ siempre es la densidad. Y el flujo de entropía J lo vamos a poner como una integral de volumen de un escalar J minúscula, vamos a ponerlo en el elemento de volumen, menos, por el mismo criterio que antes, un J vector, que no es lo mismo que este que está aquí. Cuidado porque este J punto, a ver cómo pongo. Bueno, hay que tener cuidado que la J tiene un punto arriba, pero no me refiero a la derivada, me refiero a la letra J. La voy a dejar sin el punto para no confundir. Total, a la otra también la dejo sin el punto, a la que corresponde al vector J. Este será el flujo de calor. Este será el flujo de calor a través de la superficie. Entonces sería una integral de superficie. Así. Entonces este vector flujo de entropía es lo mismo que el flujo de calor. Será de esta manera en la superficie S. Es decir, es del mismo tipo que lo que hacemos con la descomposición del calor. Incluso llamaremos al escalar J, que depende como todos los campos de X y T, del X espacial y T, será entonces relacionado con la radiación de calor por unidad de temperatura, y el vector J, así, será Q sobre la temperatura, el vector del flujo de calor sobre la temperatura. Luego, si decíamos que ese punto era mayor o igual a J, vemos que como ese punto, como ese es este que está aquí, usando el teorema de Reynolds, el lema de Reynolds, lo vamos a poder poner de esta manera. A ver, vamos a ponerlo acá, total es corto. Este será la integral de volumen de ρ por eta punto, donde esta también es una integral de volumen y esta es la integral de flujo en la superficie, es decir, será una integral en el contorno de la superficie a tiempo t. Esto es el vector j, q sobre tita, q sobre temperatura, y este es el vector, el escalar j, que es radiación térmica por unidad de temperatura. A esta relación que está aquí, que no es más que una forma de poner el segundo principio, ¿no es cierto?, de esto que habíamos dicho, porque obviamente esto es equivalente a esto que está aquí. Entonces, a esto le vamos a llamar desigualdad de Clausius-Duhem. Aquí, cuidado, me olvidé de poner esta flecha arriba de la superficie, es decir, esta integral que está aquí, vamos a ponerla acá abajo, vamos a hacer así, la integral de superficie
del vector Q por ds sobre tita es lo mismo que poner esto, ¿no? Escalar n, un vector normal exterior, por el escalar s, de esta manera. Usando nuevamente el teorema de Gauss, podemos poner esto como una integral triple, ¿de quién? De lo que está dentro, la divergencia de todo, por el elemento de volumen, esto otra vez por Gauss. Y ahora sí, pasar a escribir el primer principio, o esta desigualdad que está acá, que es lo mismo, completa como una integral en forma local, es decir, podemos hacer esto. Incluso más aún, si a la producción de entropía, esta que está aquí, que era la producción de entropía, se entiende de dónde viene esto, ¿no? Tenemos la parte que corresponde a la entropía total, y esto que está acá es el flujo de entropía por radiación y por conducción, ¿sí? Por flujo a través de la superficie. Entonces, al poner todo esto en esta relación que estaba aquí arriba, esto, o si se quiere, esta misma que está aquí, podemos escribirlo de esta manera, como lo ponemos aquí. Ahora bien, a esta producción, que la habíamos llamado producción de entropía, la asociamos a una cantidad local llamada densidad de producción de entropía, es decir, como antes definimos a esto de esta manera, con un valor gamma por el elemento de volumen, entonces vemos que podemos poner todo bajo el mismo signo de integral y escribir esta relación que dice lo que sería la producción local de entropía tendrá que ser igual a la entropía, a la entropía, la derivada de la entropía respecto del tiempo, más el flujo de entropía dado por un término que tiene que ver con la divergencia y otro que tiene que ver con la radiación. Otra forma útil de escribir esto, que sería lo que corresponde a la producción de entropía, lo podemos poner sabiendo que la producción de entropía H era positivo, por lo tanto, como lo será positivo para todo volumen, aquí, esto será en el cuerpo P sub T, entonces, ¿qué sabemos también? Que si la integral es positiva para todo volumen, entonces el argumento también será positivo para todo volumen. Por lo tanto, todo esto será positivo, es decir, tendrá que ser mayor o igual a 0. O directamente, la entropía local tendrá que ser mayor o igual a la producción de entropía, el flujo de entropía por radiación, o la radiación de entropía, menos el flujo de entropía. Esto que acabo de escribir es la forma local de la desigualdad de Clausius-Duhem o Duhem. Esto que está aquí es análogo o es lo mismo que esta que está aquí, en forma local, por supuesto, ¿no? Haciendo uso, como siempre, del teorema de Gauss. Esto es lo que pasa punto a punto adentro de un cuerpo. El concepto de disipación está asociado claramente con un proceso irreversible, por lo tanto, todo lo que corresponde al segundo principio lo podemos poner en términos de la disipación. Entonces, para estudiar esto de manera más clara, en vez de usar la energía interna, usemos entonces la función de energía libre. Vamos a usar esta letra F para no confundirla con el tensor gradiente de deformación, esta letra F mayúscula manuscrita, que ya habíamos visto que por transformación de Legendre era la energía interna menos la temperatura por la entropía. Cambiamos un poco los símbolos. Si ustedes recuerdan, la clase anterior habíamos dicho que F era la energía interna menos la temperatura por la entropía. Bueno, entonces en vez de usar estos símbolos, donde este se confunde con el tensor de tensiones, este se confunde con la descomposición del gradiente de deformaciones por la descomposición polar, y este con el propio gradiente de deformaciones, cambiamos y escribimos la transformación de Legendre usando, digamos, estas letras. Entonces, llamando también a la energía libre por unidad de volumen, o la densidad de energía libre, es decir, la parte local de
del F, que es el total, es decir, es el análogo al epsilon para la energía interna, es decir, para ponerlo en términos de cantidades matemáticas, vamos a hacer así. F va a ser la integral de volumen de quién, de ρ por psi, este psi, no el otro que es la función de movimiento. Como verán, hay tantas cantidades, tantas variables en la mecánica del continuo que ya se nos empiezan a acabar las letras griegas y latinas. Sobre todo si queremos asociar escalares a letras griegas y vectores a latinas minúsculas y tensores a latinas mayúsculas. Esto incluso en la teoría que aparece en The Classical Field Theory de Truesdell y Toupin, que incluso lo acoplan con la teoría electromagnética, hace que literalmente se les acaben las letras y tengan que usar letras del alfabeto hebreo, cosa que yo ni siquiera sé nombrar y es muy incómodo para leer porque uno ve símbolos que no sabe cómo se llaman. Por supuesto, habría que aprender esos símbolos para tener un manejo más claro de la mecánica del continuo de Truesdell y Toupin. Entonces, si pasamos todo a forma integral, podemos ver que lo mismo ocurre, la transformación de Legendre, para la parte local, escrita de esta manera, que sería la transformación de Legendre de forma local. Por otro lado, nosotros vimos que en el balance o en la desigualdad de Clausius local aparecía estos símbolos, y acá aparece algo en lo que podemos trabajar un poquito, que es la divergencia de este vector por este que está aquí abajo, que está dividiendo, bueno, de las identidades. Nosotros vamos a poder, todo esto por supuesto es un escalar, entonces de las identidades, de los símbolos o de las derivadas o de las divergencias, en este caso, de un vector por un escalar, podemos escribir la divergencia de Q sobre θ como el primer símbolo en el numerador sin hacer divergencia por la divergencia del otro lado menos Q por el gradiente de temperatura dividido θ al cuadrado. Es la regla de la divergencia de un cociente entre un vector y un escalar. Ahora sí, trabajemos un poquito más y fíjense en lo que se transforma esto, de esta manera. Y en estos dos términos factoriamos el θ de esta manera y tenemos divergencia de R menos divergencia de Q, que nosotros ya habíamos visto que del primer principio esto era ρ, digamos lo que está aquí adentro es ρ por E punto, por epsilon punto menos la disipación interna o el trabajo interno, la potencia interna. Entonces vemos que toda esta relación que está aquí va a ser igual a esto que está aquí. Vamos a ponerlo clarito. Y por lo tanto la disipación o la densidad de disipación de producción de entropía interna va a ser, si recordamos, vamos a pasar de esto ahora reemplazando en estas dos por esto que acabo de poner yo aquí, esto más esto que está acá, por lo tanto gamma será ρ por eta punto de esta manera. Y luego, por si queremos, para tener todo en términos de, porque esto si se fijan tiene unidades de entropía por unidad de volumen, si lo quisiéramos en términos de potencia por unidad de volumen o densidad de potencia, lo que hay que hacer es multiplicar todo esto por θ. Entonces obtendremos esta relación que está aquí. Algo más, solamente vamos a cambiar de signo. Multiplicando todas las dos ecuaciones por menos, tendremos un menos aquí, un menos aquí, un más acá y un más acá. ¿Sí? Y ahora sí, reagrupando este término con lo que tenemos aquí, podemos escribir esto de esta manera. Y sacando factor común ρ, nos va a quedar de esta manera.
Y ahora, si prestamos atención de esto, vamos a hacer así. A este le vamos a poner un asterisco y vamos a recordar que aparecía la energía libre local, que era por definición esto, de la transformada de Legendre. Y entonces ahora podemos derivar esta que está aquí. Entonces si derivamos, hacemos la derivada del producto, en este término la derivada del producto, y vemos que este junto con esto es lo que tenemos en el asterisco. Por lo tanto, si despejamos podemos ver que ocurre esto y reemplazamos entonces, este es el asterisco, lo reemplazamos aquí arriba, y acá despejé mal, perdón, vamos más acá porque este pasa sumando para otro lado, lo reemplazamos aquí arriba y llegamos a esto, en esta de acá, llegamos así, que va a ser igual a menos tita por gamma, que ya habíamos visto que como gamma era positivo, menos gamma tendrá que ser negativo. Y entonces, si volvemos a integrar, perdón por tanta álgebra, pero si volvemos a hacer la integral de todo esto, volvemos a cambiar el signo. Bueno, esto que está aquí se llama desigualdad de Clausius-Duhem para, ahora puesto en términos de la, ¿cómo se llama? De la disipación, perdón, de la energía o la densidad de energía libre, psi punto, ¿sí? Esto es exactamente lo mismo que poner el segundo principio de la termodinámica de manera local en términos de la energía libre y no de la energía interna. Entonces, si volvemos a integrar cambiando el signo de vuelta, entonces podemos escribir esta relación de esta manera, donde lo que hacemos acá es reemplazar esto por lo que integramos en el volumen y lo reemplazamos por la potencia externa menos la energía, la variación de la energía interna, que la juntamos con esta que está aquí, la energía libre, y a la parte que corresponde a la parte entrópica, es decir, temperatura punto por eta, por la densidad de entropía, lo juntamos con este término que está aquí, que viene a parar aquí. Entonces, fíjense, este que está aquí es lo que se llama disipación global en el volumen P sub T. Todo esto que está aquí, a ver si me entra, epa, hasta aquí es la disipación en forma de potencia convencional. Esto que está aquí es la variación de la energía cinética y energía libre, variación de K y F, o sea, variación de energía cinética y energía libre. Y esto que está aquí es la parte que corresponde a la conducción de energía o al flujo, o la parte de producción de entropía por flujos de energía térmicos. Todo esto junto se lo puede poner, como yo lo acabo de poner aquí, de manera local, de esta manera. Yo sé que son muchos símbolos, pero esto es de una, a mi modo de ver por lo menos, de una belleza considerable, porque se puede poner muy fácilmente toda la termodinámica incluida, porque fíjense que acá está mezclada a través de esto, la mecánica, porque acá están las ecuaciones de movimiento, si se quiere, que bueno, acá la pongo explícita, ¿no? Están aquí y aquí. Entonces, como energía, ¿no? Como potencia más que como energía. Y entonces vamos a tener la posibilidad de hacer una construcción, un modelo completo de la termomecánica cuando se trate de problemas del continuo. Es decir, que no vamos a tener ninguna restricción ni necesidad de hacer hipótesis sobre procesos en equilibrio, sino que va a haber procesos que pueden estar fuera del equilibrio mecánico y térmico, de las dos maneras. Una sola palabra más respecto del equilibrio termodinámico, y es que, claro, efectivamente hay dos tipos de equilibrio, y ahí es donde empiezan a aparecer muchas de las confusiones que aparecen en la termodinámica, que tienen que ver con un equilibrio local y un equilibrio térmico estadístico. Es decir, no se puede hablar, por ejemplo, de temperatura, tita, si no suponemos que en la región donde estoy tomando esa temperatura hay equilibrio. De la misma manera que no se puede hablar de entropía en una región, digamos, si no sabemos que hay equilibrio en esa región. Bueno, ese tipo de equilibrio que se da de manera en una región pequeña tiene que ver con el equilibrio estadístico, es decir, la mecánica del continuo o la física del continuo está pensada para
Recuerden, cuando se hacía el límite de lo pequeño, tiene que todavía verse eso pequeño como una distribución de masa uniforme, porque si no es uniforme la masa se rompe la hipótesis del continuo. Bueno, en esa distribución que todavía se ve como un continuo pequeño en el límite, resulta que tiene que haber equilibrio estadístico, es decir, el problema mecánico estadístico de lo que está ocurriendo en esa región, tiene que existir equilibrio y por lo tanto deducirse las ecuaciones de estado clásicas para esa región del punto. Pero como nosotros lo hacemos colapsar a cero, los tiempos de relajación que van a ocurrir en esas regiones donde estamos considerando también van a reducirse a cero. Por lo tanto, el equilibrio estadístico se vuelve, desde el punto de vista local, en algo instantáneo. Y lo que tenemos al final es estas expresiones, esta por ejemplo que corresponde al segundo principio o esta que corresponde al primer principio, que están tratándose como cantidades que no necesariamente están en equilibrio, es decir, son cantidades que no tienen equilibrio, pero equilibrio local, equilibrio de manera, la ausencia del equilibrio desde el punto de vista clásico, porque se supone por hipótesis que el equilibrio estadístico se obtiene directamente cuando uno pasa a la forma global de manera instantánea, porque los volúmenes en cuestiones son pequeños, son infinitésimos y los tiempos entonces también de relajación serán infinitésimos. Esto completa el marco termodinámico en realidad, que junto con las ecuaciones de movimiento dará el conjunto termomecánico de la física o de la mecánica o de la termomecánica del continuo. A esto se le agrega solamente las ecuaciones de Maxwell y ya tenemos toda la física macroscópica no cuántica contenida en una sola y elegante teoría, que es la que estamos presentando en este curso. La próxima clase lo que voy a hacer es mostrar cómo se hace para escribir estas mismas ecuaciones en el campo de referencia, porque si ustedes se fijan, todo esto que está escrito aquí está en el campo espacial. Después vamos a ver cómo utilizar todo este andamiaje, ya que se empieza a volver un poco complejo a la hora de resolver problemas de mecánica o de termomecánica en realidad. Y cuál es la utilidad, la alucinante utilidad que va a tener ahora la ecuación o la desigualdad de Clausius-Duhem de esta manera, o si se quiere también de esta que está aquí, cualquiera que se quiera usar. Esta tiene la ventaja de que sí está escrito como una función que depende de la temperatura en vez de la entropía, entonces uno lo puede medir mucho más fácil, pero cualquiera sea de las dos formas, ¿qué utilidad tiene esto? Van a ver algo que a mí, por lo menos cuando lo vi por primera vez, me llamó muchísimo la atención, cómo una desigualdad que siempre me molestó tanto, siempre fue una piedra en el zapato, se vuelve algo realmente útil a la hora de hacer un modelo físico-matemático.